Antón García Abril siempre presumió de sus raíces turolenses. A su tierra dedicó composiciones como Los 6 preludios de Mirambel o Concierto Mudéjar. En 1983, Teruel, su ciudad natal, le devolvió el cariño nombrándole hijo predilecto. A él le hicieron hijo predilecto de Teruel en 1983. A mí me nombraron hijo predilecto muchos años más tarde, pero desde aquel día, desde el día en que yo me convertí en hijo predilecto de Teruel, nos llamábamos hermanitos, porque no solamente éramos paisanos de la misma ciudad, sino que teníamos ese honor en nuestro corazón. A mí hay una anécdota que define mucho también una cosa de tu padre que yo, antes de conocerle, luego ya más personalmente, me lo encontré en el dentista, porque sí, compartíamos dentista. Sí. Y entonces le dije, ay, Antón, mire, maestro, es que yo le conozco y soy muy admiradora. Ah, de verdad, le pareció como raro, sí, que una chica joven que no se dedicaba a la música, sí, que decía, no, es que mi familia se dedica a la música. Y aparte es que soy aragonesa, como usted dijo, yo soy turolense. Dijo, sí, bueno, era un defensor de su tierra, Aragón y de Teruel, enorme. Mucho, sí, sí, siempre sí, lo llevó allá donde iba, él hablaba de su tierra y ha sido un defensor de su tierra. Admiraba a su tierra, a su arte, todo, sí, sí, lo llevaba en el corazón, pero a fuego. Vamos a ver, mi padre siempre se sintió muy orgulloso y agradeció muchísimo todos los reconocimientos que venían de Aragón. Y siempre pues la conversación era Teruel, o sea que la conversación, pues la vaquilla, de lo que pasaba en Teruel en cada momento, los recuerdos de infancia, de cómo se bañaban en el río, ahí en el medidor. Y había que verlo en Teruel en su salsa, o sea, saludando gente. Me acuerdo cuando se inauguró la escuela de música que lleva su nombre. Fue un día glorioso para todos, para sus amigos, para él. Y estaba en su salsa con todo el mundo. Era un hombre rocero, como decíamos en Aragón, y un hombre entrañable, un hombre entrañable. En 1988, Aragón todavía no tenía un himno propio. Hubo 2 propuestas: hacer oficial el popular canto a la libertad de José Antonio Labordeta o encargar una nueva obra a un compositor aragonés de prestigio. Esta última opción fue la elegida y el encargo cayó en las manos de Antón García Abril. Hay obras que están vividas en un momento muy especial y que las quieres por lo que tiene de afectivo, y hay otras que por lo que tienen de significación en tu propia vida profesional. Por ejemplo, el himno a Aragón, pues a mí como aragonés y como músico, pues es uno de esos momentos que como ser humano me llenó muy profundamente mi alma, ¿no? Los encargados de poner letra al himno fueron 4 poetas aragoneses: Ildefonso Manuel Gil, Ángel Guinda Rosendo Tello y un jovencísimo Manuel Vilas, que recuerda muy bien las 4 jornadas de gestación del himno en Daroca. Qué alegría verte. Bueno, Manuel, estamos aquí en el Teatro Real de Madrid para hablar de Antón García Abril, que además muy poca gente sabe que tú tienes un vínculo muy peculiar con él. Pues efectivamente, yo conocí a Antón García Abril en marzo del año 88, porque el gobierno de Aragón le encargó a Antón la música del himno de Aragón y a una serie de poetas la letra, que debía acompañar al himno de Aragón. Y ese fue el motivo. Yo era el más joven, yo tenía entonces 25 años y recuerdo la energía vital de Antón. Era pura libertad, hacía lo que quería. Eso sí que es difícil de conseguir. Exacto, pues yo lo vi. Y luego que tenía un Ford Sierra. Un coche mítico de la época. Un coche que en el año 88, a mí me gustan mucho los coches, en el año 88 un Ford Sierra era un coche, en fin, de solvencia, ¿no? Sí, sí. Y él nos contó muchísimas cosas de la vida madrileña y de las personas, de las grandes personalidades literarias que él había conocido. Claro, yo era un crío de 25 años
Y a mí todo aquello me deslumbraba profundamente, ¿no? Bueno, fue un referente de alguna manera también, me inspiró para muchas cosas, ¿no? ¿Él había leído ya tu poesía? La leyó entonces, no la conocía, era un crío, la leyó entonces y le gustó mucho y nos leyó entonces a todos con una generosidad extraordinaria y nos trató como si fuéramos Rafael Alberti o García Lorca, nos trató con un respeto extraordinario. Entonces nos hicimos muy amigos, claro, pues estuvimos 4 días entregados a esta causa de hacer el himno de Aragón. Pero como éramos todos aragoneses, el sentido del humor fue extraordinario. Claro. Y eso porque Antón vivía en Madrid y ya de alguna manera se había un poco apartado del humor aragonés, que lo volvía a recuperar cuando se encontró con Ángel Guinda, Ildefonso Manuel Gil y Rosendo Tello, que son gente de mucho sentido del humor aragonés, ¿no? Especialmente Ángel Guinda. Me gustaría imaginarme y miraros por una ventanita con lo diferentes que sois, cómo medíais las palabras, quién decidía qué, porque yo lo he leído. Sí, él nos dio una plantilla métrica en donde nosotros teníamos que movernos para hacer los versos, ¿no? Y respetamos esa plantilla métrica que tenía su complicación. Él tocaba el piano, nos tocaba el piano, teníamos un piano a nuestra disposición, escuchábamos lo que él había compuesto y con la plantilla métrica fuimos componiendo, le fuimos comentando los versos que íbamos haciendo y entre todos pues salió el himno de Aragón. Lo que pasa que, bueno, en medio hubo siempre en cualquier cosa en este país siempre hay una polémica política, porque había quien quería que el himno de Aragón fuese otra cosa, en fin, pero nosotros... Estaba lo de la Bordeta, ¿no? Que querían... Sí, pero a nosotros lo que nos hicieron fue un encargo, nos lo hizo un gobierno democrático, que fue el gobierno de Aragón, y lo hicimos. Y Antón estaba encantado de hacerlo por lo que te digo, por el compromiso con Teruel, con Aragón y con la poesía, porque él era un gran enamorado de la poesía. Surgieron voces queriendo desplazar el himno de Antón como himno de Aragón para colocar una canción de la Bordeta. Y Antón, que tenía ese carácter tan apacible y tan bueno, ni siquiera se quejó, ni se alarmó, ni nada, sino que dijo, no, yo creo que lo de la Bordeta era una canción de la transición y que obedece a un periodo de la política muy particular, y la música que yo compuse y el himno que yo compuse estaba pensado en un Aragón más allá del tiempo. Ahora es verdad que estamos en un país difícil para los himnos, ¿eh? Antes hablábamos del tarareo y del dabadabadá de Sor Citroën. El dabadabadá más importante de la España del siglo XX es el himno nacional, porque como no tiene texto, todo el mundo hace dabadabadá también. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Significa que no somos, decía Antón, no somos gentes de cantar, somos gentes de bailar. El himno de Aragón sonó por primera vez el 23 de abril de 1989, en el patio de Santa Isabel del Palacio de la Aljafería. Los aplausos de los asistentes al acto provocaron que se interpretara 2 veces seguidas. Los himnos de las comunidades autónomas han sido en ocasiones problemáticos. ¿Cuál es el problema del himno de Aragón? Musicalmente ninguno. La música es preciosa, es espectacular. La música es maravillosa, con esa fanfarria inicial de los Reyes de Aragón, con esos aires folclóricos casi jotescos de una de sus partes, con un coro maravilloso. Es una pieza magistral. ¿Qué es lo que le falta al himno de Aragón? Que la gente lo cante. Y yo solo puedo, pues eso, que para mí fue unos 4 días deslumbrantes por la personalidad suya, ¿no? Por esa forma de estar en el mundo, que es una forma de estar en el mundo que a veces uno echa en falta, que es una forma activa, alegre, entusiasta, con ganas de hacer, con ganas de celebrar, con ganas de estar con los demás, de trabajar con los demás. Parece como si toda aquella generosidad ya no funcionara en este mundo, ¿no? Me está recordando todo lo que dices
a ese versito de Gloria Fuertes que dice: me erotiza la gente buena. Sí, era pura bondad. Era pura bondad. Era pura bondad y puro amor. Y puro amor. Yo me miraba mucho como lo enamorado que estaba de su mujer, y eso a mí me dice, jo, digo, qué suerte tiene, ¿no? Era un hombre que irradiaba luz, que irradiaba bonomía y que irradiaba pues gusto por vivir. Porque es que era la persona más simpática, tenía un buen humor todo el tiempo, le sabía sacar a todas las cosas su lado bueno. Cuando hablaba contigo eras lo único que le interesaba a él. Y era capaz de recordar pues, si te había pasado algo, si tenías algún problema, cómo te iban en tus estudios. Era capaz de preguntarte todas esas cosas. A lo largo de su carrera, Antón hizo grandes amigos dentro y fuera de la música, como el también turolense Manuel Pizarro, el capellán Joaquín Martín Abad o Enrique García Asensio, director de la Orquesta de Radio Televisión Española durante más de 2 décadas. En mi época que estuve estudiando en Alemania, yo allí tenía que trabajar como violinista y luego también era el peluquero yo del Colegio Español de Múnich. Yo cortaba el pelo al cardenal Rouco Varela, que estaba estudiando entonces teología con Ratzinger, que fue papa. Y entonces, una vez, Antón, le corté el pelo. Luego él me gastaba la broma de que había escrito la cantata Alegrías, porque como le había cortado tanto el pelo y tan mal, no podía salir de casa y estuvo encerrado escribiendo Alegrías hasta que la saca. Y claro, a mí esa broma, la verdad es que no me hacía ninguna gracia. Hey, do you remember we said hello? Pues nos conocimos en una peña que teníamos y que tenemos en Madrid, un grupo de juristas aragoneses, turolenses en realidad, y él vino una vez invitado por todos nosotros y le llamamos el miembro ilegal, porque claro, pues no era ni jurista, ni magistrado del Supremo, ni abogado del Estado, y entonces tenemos un capellán, que es Joaquín Martín Abad, y teníamos un miembro ilegal que era Antón. Alguna vez vino Mingote, alguna vez vino Jiménez Los Santos, y venían personajes de la política y de la cultura en aquellos encuentros que teníamos comida con tertulia. Peregrinamos a Santiago de Compostela en el Año Santo, después peregrinamos a Roma para la beatificación del Padre Polanco y Felipe Ripoll, hemos peregrinado a Tierra Santa. Y fueron de esos momentos que te acuerdas durante toda la vida. Fue un viaje muy grato, muy grato. Luego al pobre José María Ruiz Jarabo había pues yo creo que un narcotraficante colombiano que se llamaba José María Ruiz, y él era José María Ruiz Jarabo, lo detuvo la policía israelí, tuvimos que hablar con el gobierno español para que lo sacaron, nos ha pasado un poco de todo, ¿no? Y luego nos veíamos pues todos los meses, y cuando él tenía alguna duda de alguna cuestión para sus obras, o en latín, o relacionada con los evangelios, o con la Sagrada Escritura, pues no dudaba en llamarme. He podido comprobar la profundidad religiosa de Antón, que él siempre decía que Dios le había tocado con el dedo, que la melodía viene de Dios, y luego también recurría alguna vez en confidencias personales que como sacerdote me las debo guardar en el corazón.